Hemos hablado en varias ocasiones de lenguas muertas y de que no siempre están tan muertas como parece. En este post vemos un caso interesante, como es el del hebreo, una lengua dada por muerta por mucho tiempo, al menos en cuanto a su uso vernáculo, pero revivida y revigorizada a partir del siglo XIX. El hebreo tiene casi 30 siglos de historia escrita, a lo largo de los cuales obviamente se han dado diversos procesos de cambio lingüístico, por lo que se puede considerar que el hebreo antiguo y el hebreo moderno, más que una única lengua, son más bien dos lenguas emparentadas. Sobre todo si se tiene en cuenta que durante muchos siglos el uso del hebreo antiguo quedó limitado a la literatura, a la liturgia y a la academia, por lo que no tuvo la evolución continua y constante que suele tener las lenguas con su uso a lo largo del tiempo. Se suele considerar que el periodo del hebreo antiguo se extiende del siglo X antes de la era común o cristiana hasta el siglo IV antes de la era común, durante los que se distinguen 4 etapas, ya que obviamente sufrió cambios a lo largo de estos 14 siglos. Hebreo bíblico arcaico desde el siglo X antes de la era común al siglo VI antes de la era común, del periodo monárquico hasta el exilio de Babilonia. Hebreo bíblico tardío del siglo V antes de la era común hasta el siglo III antes de la era común, época de la dominación persa. Hebreo de los rollos del Mar Muerto, siglo III antes de la era común hasta el siglo I después de la era común, periodo helenístico romano anterior a la destrucción del pueblo del templo de Jerusalén. Y lo último, el cuarto, es el hebreo de la Mishnah, siglo I después de la era común al siglo III o IV de la era común, periodo helenístico y romano posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Con el advenimiento del periodo bizantino, siglo IV después de la era común, el idioma hebreo desaparece como lengua de uso común, luego de un periodo de decadencia que se había iniciado con la última de las guerras judeo-romanas, la rebelión de Bar Kokhba, y su posterior exilio de la población judía y provisión de la religión. Su lugar lo ocupa el arameo, que ya coexistía con el hebreo. Durante la diáspora judía, la lengua principal del pueblo judío, además de las sociedades en la que vivían, fueron el yiddish, en el caso de los judíos ashkenazis, provenientes de Europa central y del este, y del ladino, en el caso de los sefaradíes provenientes de Palestina ibérica, mientras que el hebreo pasó a desarrollarse principalmente como lengua litúrgica, literaria y académica, viniéndose una cierta evolución por la necesaria incorporación de nuevos términos, pero sin volver a ser una lengua hablada hasta fines del siglo XIX y la primera aliá, vuelta del pueblo judío a Israel. Y el rol central de este resurgimiento lo cumplió Eliezer Ben Yehuda, quien emigró en 1881 y comenzó a dedicarse a convertir la lengua literaria litúrgica en una vernácula, construyendo escuelas y escribiendo libros de texto con este fin. Con la segunda aliad, entre 1904 y 1914, este proceso se fortaleció gracias al involucramiento de una causa de un número cada vez mayor de inmigrantes. Si bien al comienzo este proceso tuvo sus opositores, pronto se reconoció la necesidad de un idioma único para la gran cantidad de inmigrantes que provenían de distintos países y por tanto hablaban distintos idiomas. En 1922, el mandato británico de Palestina reconoció el hebreo como uno de sus 3 idiomas oficiales: inglés, árabe, hebreo, lo que contribuyó fuertemente a su difusión y resurgimiento como lengua moderna constituida con un vocabulario y una escritura semíticos. Para esta época el hebreo moderno ya era el idioma común de una mayoría de la población judía de Palestina. Luego de la creación del Estado de Israel en 1948, se creó la Academia del Idioma Hebreo y hoy en día el hebreo moderno es hablado por el 95% de la población de Israel. Junto al árabe es una de las 2 lenguas oficiales del país y por varias comunidades judías en el mundo, con lo que se puede decir que con el hebreo moderno, el hebreo
que habría sido considerada una lengua muerta durante siglos, ha recuperado su lugar entre las lenguas nacionales. Viajetierrasanta.com, ven a visitarnos a Israel y suscríbete a nuestro canal, siempre novedades de Tierra Santa. Gusto saludarte. Shalom.